Pues abrimos el poniente de cerca, en este caso recibiendo a nuestro colaborador José Antonio Sande, terapeuta emocional. Bienvenido. Hola, buenas. ¿Qué tal el fin de semana? Bien, bastante bien. Bueno, hoy vamos a hablar con él un tema muy interesante sobre la gestión emocional de los niños, el control y descontrol del menor en su gestión emocional, algo que a todos los papás, pues lógicamente nos interesa muchísimo, pues por aquello de saber qué está ocurriendo en ellos y en su entorno. ¿Por qué se descontrola emocionalmente un niño o niña, José Antonio? Pues se descontrola, para empezar, porque un niño no sabe gestionar sus emociones, ni siquiera sabe ponerles nombre, ¿no? Ya desde bebés empezamos a tener emociones y esas emociones tenemos que ir teniendo práctica en ellas cuando aparecen situaciones nuevas, emociones nuevas que mueven nuestro cuerpo. Entonces el descontrol, inicialmente, estamos hablando de la infancia, casi siempre hablamos entre 0 y 10 años, tiene que ver con la falta de gestión y la falta de experiencia a la hora de saber qué hacer con esas emociones. ¿Y cuáles son los signos clave, digamos, ¿no?, para detectar que nuestro pequeño o nuestro propio familiar, sobrino, hijo de conocido, están empezando a tener un cierto descontrol en su comportamiento? Hombre, esto es muy complicado porque cada niño es un mundo y lo que para un niño puede estar en exceso, para otro puede ser su justa medida. Pero aplicando una regla general para todos los niños y todos los adultos, todo aquello que podamos ver fuera de justa medida, en excesos o en carencias, por ejemplo, el niño que no para de hablar o el niño que nunca habla. Si nos vamos al todo o nada, ahí podemos empezar a valorar que ese aspecto necesita un aprendizaje de gestión. ¿Y se puede educar o gestionar el autocontrol del niño emocional? Sí, totalmente. Los niños tienen que ir aprendiendo a reconocer sus emociones, a ponerles nombre, a saber qué es lo que les están indicando, y eso va a ayudar a una gestión en el presente y en el futuro, como adultos. Esa gestión, como ya hemos dicho muchas veces, hay que trabajarla en la casa, en la familia, en el entorno, en la escuela, y todo eso formaría parte de una especie de cultura emocional que tanta falta nos hace y que tanto estamos promoviendo con este programa vuestro. Entendemos por esto que la figura de los papás es la más importante, ¿no?, a la hora de abordar este tema. Yo te diría que es tan importante la figura de los padres como la figura de la escuela. Ahora bien, quien más tiempo pase con el niño, en presencia de ese niño, quien más tiempo pase cuidándolo y atendiéndolo, esa es la persona o las personas que van a servir de referencia. Por lo tanto, sea la escuela, sean los padres, sean los abuelos, sean las personas que cuiden, tienen que estar atentos para ser ese ejemplo de gestión emocional que les va a servir. Porque es una cosa muy importante en la educación emocional de los niños. Los niños aprenden muchísimo más de lo que ven que de lo que se les dice. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de educar, ¿no? El cerebro está diseñado para aprender de lo que ve, no solo de lo que oye. Y lo que ve y lo que recibe como impacto emocional va a ser lo que vaya creando esa programación emocional y esa gestión de las emociones. ¿Y qué estrategias existe, José, para enseñar a los niños, ¿no?, a saber identificar o expresar sus emociones? La primera estrategia, la más importante, la fundamental, es el ejemplo que los padres le van a dar. El buen o mal ejemplo. Si es un buen ejemplo de gestión, de contención, de expresión. Por ejemplo, unos padres que nunca le dicen a sus hijos que les quieren, se lo dicen a través de un regalo, pero no con un acto, con una palabra, con no lo un verbalizan. beso, no lo verbalizan, no les abrazan, pues entonces esos niños en su cerebro no van a ir grabando que la expresión de amor tiene que ver con gestos, con acercamientos, con palabras. Van a entender que el amor se compra con dinero, con regalos, y eso yo hoy en día en pacientes, en usuarios de 20, 30, 40, 50, 60 años, ¿cuántas veces me dicen: a mí mis padres nunca me abrazaron? Fíjate, qué triste, ¿no? Sí, qué triste que lo diga además un niño o niña, ¿no? Sí. Así que el ejemplo es la primera forma de enseñar. Luego ya podemos optar por educar a través de cuentos, a través de las películas, aprovechando el momento de una situación para reflexionar con el niño. A veces los padres se piensan que los niños, por decirlo de una manera un poco cruda, pero que los niños son tontos. Que no se enteran, vamos. Los niños se enteran de todo. Otra cosa es que lo puedan verbalizar, lo puedan poner en palabras, pero los niños, cuando se habla con ellos,
No hace falta ni hablarles como personas superadultas, ni como niños que no entienden las palabras. Con un trato de tú a tú con los niños, explicando las situaciones desde el principio, no pretender hacerlo ya a los 11, 12, 13 años, sino desde el principio, desde los 2 o 3 años, esos niños van a ir comprendiendo mucho mejor su mundo emocional. Entendemos, José Antonio, que digamos el ambiente, el núcleo familiar, un ambiente y núcleo familiar sano, contribuye mucho a esto. Lo contrario, obviamente, va dirigido a que un niño se descontrole. Si ya las personas mayores, ante un comportamiento tóxico o ante un comportamiento insalubre, nos descontrolamos, imagínate los niños, ¿no? Pues claro, los niños no tienen esa capacidad de autocontención o de gestión. También te voy a decir, porque muchas veces con esto que hablamos parece que hay que ser los padres perfectos o quien no lo consigue es que no lo hace bien. El cerebro de cada persona es único, tiene su idiosincrasia, y padres que hacen las cosas súper bien, utilizando la gestión, la comunicación, a veces pueden tener hijos que no haya manera de enseñarles a gestionar, que para eso estamos los profesionales. Entonces, no se trata de que si sois los padres perfectos vas a tener niños perfectos, porque no es así. Y de padres que no lo hacen demasiado bien, a veces los niños también salen estupendamente. Pero luego hay pues una serie de reglas del juego emocional que podemos utilizar para dársela, que las tenéis en libros, en vídeos, en lo que hablamos aquí, y que ojalá en todas las escuelas, en las AMPAs y en las escuelas de padres, se pudiese ofrecer una educación emocional y los padres fuesen receptivos. Claro, claro. Y hay una serie de diferencias, por ejemplo, en cuanto a etapas de edad se refiere. Por ejemplo, para detectar la falta de control de un menor con respecto a un niño de 10 y con 15, ¿existen diferencias de comportamiento? Sí, hay diferencias de comportamiento. Por ejemplo, de 0 a 3, 4, 5 años, pues los niños tienden a expresar las emociones a través del llanto o a través de la rabia, pero luego de esa edad en adelante, si no gestionan su rabia, si no gestionan su llanto, ya empezamos a tener un problema. Imagínate pues un chaval, una chavala de 12, 13 años, que cuando le pasa algo negativo, pues se echa a llorar o se tira al suelo a patalear. Entonces, hay conductas que de 0 a 5 años pueden ser asumibles como una expresión emocional con una gestión razonable, pero que de 5 a 10 ya no son asumibles, y menos de 10 a 15. Por eso tenemos que ir haciéndonos un poco con los conceptos de la psicología evolutiva. O sea, ¿qué puede hacer un niño de 0 a 5? ¿O cómo se va a expresar? ¿Cómo se va a expresar de 5 a 10? No es lo mismo el sentido de la responsabilidad hasta los 5 años que hasta los 10, ¿no? Entonces, ahí está la psicología evolutiva y todo esto que vamos enseñando a la gente para saber a cada edad qué le corresponde. ¿Y cómo ayuda, José Antonio, pues una terapia en toda regla a la hora de ayudar a los niños a desarrollar sus habilidades de autorregulación emocional? Pues lo que dices es muy importante, porque, como ya hemos dicho otras veces, la educación emocional y la terapia emocional de los niños empieza en los padres. Cuando a los padres se les van dando una serie de pautas que ya están establecidas, que hay textos, que yo por ejemplo pues ofrezco un texto, ofrezco una serie de libros que ya están muy trabajados y muy experimentados, y que esas pautas sencillas de entender, pero a veces no tan sencillas de aplicar, porque requieren pues firmeza, requieren no dejarse llevar por la penita. ¡Ay, qué penita! ¿Cómo le voy a dejar yo sin comer? Una cosa que le digo muchas veces a los padres. El cuerpo humano aguanta 3 minutos sin respirar, 3 días sin beber y 30 días sin comer. Y porque un niño no coma, porque ¡ay, esto no lo quiero, yo no lo quiero! ¿Y le vamos a preparar otra cosa? No necesariamente hay que prepararle otra cosa. Se puede decir, vale, esto no te lo comes, pero no hay nada a cambio. Y ya esperar a la cena o a la merienda. Pues hay gente que no es capaz de hacer eso. De llevar a cabo esa estrategia, ¿no? Estamos hablando de dejar a un niño pues que en vez de comer, meriende, 2 horas de diferencia, ¿no? Pues si no aplicamos firmeza en las pautas que vamos proponiendo, la educación emocional no se va a hacer. Claro. Bueno, precisamente a través de este ejemplo que acabas de darnos, dirigiéndonos un poquito hacia otra dirección, ante la empatía. ¿Cómo contribuye esta a la hora de crear ese ambiente en el cual el niño se sienta más seguro? Pues precisamente por esto, porque entendemos que la inseguridad del niño y el descontrol viene por una falta de armonía, ¿no?
Pues a veces viene por una falta de armonía de todo el sistema, a veces por su propio proceso de evolución personal. Los niños tienen que ir probando cosas, emociones, tantear las emociones del adulto, y la empatía es muy importante en los padres, en la docencia, en los entrenadores. La empatía implica comprender las emociones que está teniendo el niño, no reírse de ellas, no quitarles importancia, no darles más importancia de la que tienen, no obviarlas, atender al niño. Hay una frase que una vez escuché a un cura que me encanta, que dice: si pudiésemos comprender, no haría falta perdonar. Lo que nos viene a decir es que si fuésemos capaces de comprender las emociones de ese niño en ese momento, no tendríamos que reñirle o castigarle o dejarle de lado, sino que podríamos, a través de esa empatía y de esa conexión con sus emociones, reconducir la situación. Claro. A veces a través de un abrazo, a veces a través de un ponte allí y cálmate, a veces a través de un integrarlo en la acción, ¿no? Pero sin empatía no podemos hacer un proceso de educación emocional de nuestros hijos y alumnos suficientemente profundo. Es como que estamos teorizando, pero no estamos sintiéndolo nosotros. Claro, por poner un símil, José Antonio, siempre nos vamos al origen del asunto, ¿no? Lógicamente, por comparar un poco, en un vuelo que sea agradable, un auxiliar de vuelo puede amenizar mucho que tú estés a gusto, pero realmente es el piloto quien coge el mando y quien va a hacer un buen o mal aterrizaje. En este caso se lo podemos atribuir a los papás, es decir, un niño puede tener control o falta de control, pero la base es los padres. La base es los padres y las personas que pasen más horas con ellos, porque a veces no son claro, los en padres. este caso hablamos de los padres, quien ejerza, porque habitualmente suelen ser los que más tiempo pasan. Sí, pero si son los abuelos, pues entonces... O los abuelos en este caso. La persona o personas que ejerzan el cuidado y la crianza son las personas que van a ser la referencia emocional de la persona. Y los aspectos emocionales que esa persona vive en su libro de instrucciones interno va a ser lo que los niños vayan observando, incluso los aspectos más sutiles. Así que ahí es donde empieza la educación emocional del niño. En el adulto, en todos los adultos, deberíamos acceder de manera gratuita y universal, y para eso están las escuelas, ¿no? Claro. Para crear una asignatura de educación emocional, que bueno, yo ahora tengo un proyecto que ya más adelante pondremos aquí sobre la mesa, de educación emocional en un colegio de Agua Dulce. Estupendo. Un último consejo, José Antonio, para aquellos papás que en un momento dado estén un poquito desorientados en cuanto a cómo detectar la falta de control en su hijo o su hija. Pues cuando se den cuenta de alguna actitud que consideren fuera de justa medida, algo excesivo, o sea porque se muestra muchísimo o no se muestra nada, que vayan tomando nota a lo largo de un mes, que no por una vez algo ya es inadecuado. Un comportamiento puntual Un comportamiento puntual no es insano, pero si ese patrón se repite a lo largo de un mes y se repite, vamos a decir, pues todas las semanas varias veces, con ese patrón o esos patrones apuntados, que llamen por teléfono o que vayan a un profesional y le hagan una consulta. La mayoría de las veces los profesionales, si nos hacen una consulta telefónica, nosotros no vamos a decir, tiene usted que venir y le vamos a cobrar. Una consulta de 3 minutos o de 4 no tiene ningún trabajo para nosotros. Y entonces podremos decir, pues mire, usted ahí tiene un problema, o no lo tiene, no le dé importancia y relativícelo. Muy bien. José Antonio, el próximo día vamos a recordar, te vas a traer tus libros, que son además unas guías fantásticas para guiar a los papás en cuanto a saber qué está pasando, qué está ocurriendo con sus hijos. Muchísimas gracias, te vemos la semana que viene y lo dicho, te traes tus libritos y lo promocionamos aquí. Muchas gracias.